Lo que vamos a ver en la clase de hoy, entonces, es primero un pequeño repaso muy rápido de lo que ya vimos en las clases pasadas de cómo conectarnos con ADC. Y luego vamos a ver, entonces, vamos a hacer un ejemplo con el Arduino, porque esto es un ejemplo, el Arduino es una buena forma de iniciar a familiarizarse con estos sistemas. De ahí, claro está que ustedes trabajarán con sistemas diferentes cuando estén en sus trabajos experimentales, inclusive obviamente cosas mucho más sofisticadas. Pero como les digo, el Arduino es un buen punto de partida para entender completamente cuál es la filosofía. Luego, como les digo, las cosas serán más sofisticadas, pero las bases son las que vamos a ver hoy. Y lo que nos quedó abierto como cosa en la clase, en la última clase, fue que hicimos un pequeño ejemplito de cómo conectar un sensor de temperatura al Arduino. Ahora vamos a terminar este ejemplo, entonces, totalmente. Bueno, como nosotros ya sabemos, entonces, nosotros tenemos el mundo analógico, que está aquí en esta señal, la típica señal analógica en verde, que debe conectarse al mundo digital, al mundo de los computadores, microprocesadores, microcontroladores, FPGA, ASICs, cualquier cosa que trabaje en un mundo digital, es decir, cualquier sistema que utilice ya eh, números en lugar de cantidades analógicas para representar entonces la información. Em, entonces, lo que nosotros queremos hacer es entender ya, digamos, del punto de vista operativo, qué nos interesa saber cuando queremos leer una señal de un sensor y mandarla en digital, ¿no? Ahora, por suerte, como les decía yo, en realidad, ¿no?, un poco en broma, un poco en serio, ustedes viven en un mundo espectacular porque ya ahora la tendencia es que muchísimos de los sensores que están saliendo ahora últimamente ya tienen dentro toda esta parte de aquí. Entonces ya tienen el sensor más un circuito de acondicionamiento, más inclusive un ADC que entonces ya envía la, la señal en digital, y entonces yo necesito solo conectar este sensor digital a un ingreso del computador o del microcontrolador, de lo que sea, pero ya digital. Entonces digamos que me ahorraría esta parte, pero es obvio que si bien es algo muy cómodo, nos quita la capacidad de entender cómo pasamos de esta parte analógica a esta parte digital, y nos quita también mucho la diversión. Pero bueno, eh, ya si tengo tiempo hablaremos de esto en un ratito. Um, Hablemos del Arduino entonces. Es un ejemplo, como les digo, de un ADC porque el Arduino tiene dentro un ADC, pero en general hay muchísimos modelos eh, y uno tiene que ver el que va a utilizar. Pero en general lo que uno puede imaginarse es que un ADC en realidad, obviamente, yo no voy a poner en mi chip, en este caso en el Arduino, un solo ADC y entonces tener un solo canal de ingreso. O si quiero 5 o 6 canales, poner 5 o 6 ADCs, porque existen ya chips, circuitos integrados analógicos digitales que tienen dentro ya, que tienen como ingreso muchos canales. Este es el caso del ADC del Arduino, que tiene 6 canales. Entonces, todos esos 6 canales en algún modo entran a un solo ADC. Y en general, su rango de ingreso, el rango de ingreso del ADC va de 0 a 5 voltios. Otra cosa que nos interesa saber, es importante saber el rango de ingreso del ADC, es de 0 a 5 voltios. Y tiene una resolución de 10 bits. ¿Esto qué quiere decir? Aquí, un errorcito, perdón.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo entonces 10 bits para representar el ingreso analógico. Por tanto, el rango numérico, ¿no? Este del rango numérico es el número asociado ya a mi rango de 0 a 5 voltios, va de 0 a 1023. Entonces, en general, a un ADC se lo caracteriza por la resolución como el número de bits. Entonces, n, el número n mayúsculo es el número de bits. En este caso 10 para el Arduino, pero pueden ser 12, 14, 16, dependiendo, como les decía, de las aplicaciones, dependiendo de cuánta precisión necesito yo para mi medida. Entonces yo tengo que hacer una relación entre más o menos lo que puedo representar en voltajes en mi número digital. La primera cosa que hago yo es calcular lo que se llama la resolución en milivoltios. La resolución en milivoltios quiere decir básicamente cuántos milivoltios o cuántos voltios, dependiendo de en qué valor ponga Vref, cuántos milivoltios representan el bit menos significativo. O dicho de otro modo, si yo paso de un número a otro, de un bit a otro, cambio un bit, cuántos milivoltios me representa. Entonces, se usa esta fórmula muy simple. Yo tengo entonces el valor de referencia de ref dividido para el número máximo que puedo representar con n bits. Entonces, que es 2 a la n menos 1 menos 2 a la n menos 1 menos 1. No creo que es 2 a la n menos 1 nada más acá. Esto les voy a pedir disculpas, aquí hay un error. Esto no está bien. Es 2 a la n menos 1. O 2 a la n menos 1. Pero aquí puse las dos cosas unidas. Pero mil disculpas. Esto entonces la resolución, digamos, así analógica. Yo sé cuántos milivoltios puedo representar con un bit. Si quiero la salida digital, si quiero el número digital, entonces lo que voy a hacer es utilizar el voltaje de ingreso, si yo sé cuál es el voltaje de ingreso que está entrando, y lo divido para la resolución. Entonces hagamos un ejemplo. Supongamos que este Vref vale 5 voltios, como dijimos, para el Arduino. Y que yo entonces voy a tomar un Bin, por ejemplo, de 2.5 voltios. Entonces, bueno, la resolución, como nosotros ya sabemos, es entonces este valor 5 dividido para 1023. Entonces estamos diciendo que aproximadamente, habíamos dicho que la resolución es de aproximadamente 10 milivoltios, ¿no? Que es 5000 dividido por 1023, más o menos 10 milivoltios. Y si yo entonces quiero saber a cuánto me representa este valor de 2.5 voltios, entonces divido ese 2.5 voltios para mis 10 milivoltios, ¿no es cierto? Y entonces debería encontrar un valor más o menos de 250. Este es un valor numérico, entonces, que me representa el valor no, que digo, 200, sí, ok. Entonces, más o menos esto es lo que vamos a hacer. Ahora, entonces me interesa saber lo importante, entonces lo que fija, digamos, la relación es esta cantidad de ref. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es? ¿Cómo sabemos cuál es? En realidad, entonces, para hacer esto en el Arduino tenemos dos funciones fundamentales que podemos utilizar. Una, que ya vimos rápidamente, pero la vamos a revisar ahora, es entonces la de esta función analog.read. Es una función, como en cualquier lenguaje de programación, solo que esta función lo que hace en el Arduino básicamente es ir a leer el voltaje analógico que está en un cierto pin, ¿ya?
Como les decía, tengo yo 6 entradas, 6 canales de mi ADC. Entonces, este ping me va a decir de cuál de esos canales quiero leer la señal analógica. ¿Ya? Entonces, este ping va a ser un número entre 0 y 5. Y ya entonces hace toda la conversión y me devuelve un valor entre 0 y 1023. Entonces, la forma de utilizarlo es súper simple. Entonces, yo pongo la función analog read y dentro del paréntesis A0, porque A es el código de Arduino para los ingresos analógicos, A, D es para los digitales. Entonces, A0 y entonces voy a leer directamente el valor de A0 y me devuelve entonces un valor entre 0 y 1023. Como les decía, entonces es importante que yo sepa cuál es mi voltaje de referencia. En el Arduino, como en cualquier otro DAC, ADC, perdón, nosotros podemos fijar nuestro voltaje de referencia. En general, en los ADCs, bueno, en todos los ADCs, el voltaje de referencia es externo. Entonces yo le fijo un voltaje de referencia y con eso fijo la conversión, como vimos, entre el valor analógico y el valor digital. Entonces, en el Arduino, si yo lo dejo como está por default, dependiendo del Arduino, del Arduino, en el Arduino 1, por ejemplo, el ingreso es 5 voltios, o en otros Arduinos es 3.3 voltios, dependiendo de la, del modelo de Arduino. En el Arduino 1, que es el que usamos en el Tinkercad, de 5 voltios. Entonces, si yo no especifico nada en el Arduino, vamos a usar 5 voltios. Si quiero especificar el valor, entonces, de VREF de mi ADC, puedo utilizar esta función, analog reference, y aquí donde dice type, entonces puedo poner una de estas opciones acá. ¿Ok? Como les digo, esto depende muchísimo del modelo de Arduino. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Si yo no quiero utilizar la de default, yo no quiero utilizar los 5 voltios del Arduino y sé, por ejemplo, que mi sensor da un valor entre 0 y 1 voltio, entonces no quiero hacer ningún circuito de acondicionamiento, no quiero estar ahí haciendo líos. Lo que puedo hacer entonces es directamente entonces cambiar este default y ponerle el internal, y el internal en ciertos Arduinos, no en todos, me fija entonces un valor de 1.1 voltios, ¿ya? Depende, como les digo, del modelo. O para el Arduino Mega, por ejemplo, puedo poner esta función internal 1v1 y usa una referencia interna que tiene de 1.1 voltios. O también 2.56, si yo quiero ponerle esto. O también esta también que puede ser útil, que es la externa, ¿no? Entonces, con esta externa, yo, yo me construyo un voltaje de referencia y le doy como ingreso al Arduino, y el Arduino va a tomar ese valor. Entonces es un pin en el Arduino que se llama AREF. Voy a tomar ese valor de ahí y utilizarlo como referencia. Si bien esto puede parecer la cosa más simple, es chévere. Entonces por ejemplo, el Denis nos va a mandar un deber ahora que me dice: haz un circuito de condicionamiento para que un sensor que varía desde 0 a 1.4 voltios vaya de 0 a 5 voltios. Yo cambio aquí el externo, cojo y digo yo, simplemente cojo por ahí un voltaje que tenía, y entonces cojo y hago un partido de retención acá, y aquí. Entonces, como yo sé si esto es R1 y esto es R2, entonces yo sé que el voltaje aquí en la salida, este Vout, va a ser igual a el voltaje de ingreso por la caída sobre R2 dividido para la resistencia total. Y ya está, ¿no? Entonces, ok. Y elijo R1 y R2, de modo que aquí me salga el valor que yo quiero. Eso conecto al pin de mi Arduino y ya está.
En primera aproximación puede funcionar. ¿Cuál es el problema? Que este partido de tensión no necesariamente me garantiza que este valor va a ser estable, ¿no? Esto depende muchísimo de qué es lo que conecto acá. Entonces, suponiendo que yo en general no sé la resistencia interna que tenga el Arduino, porque aquí debería, aquí lo que va, este punto se va a conectar a un circuito aquí donde está el Arduino, y entonces yo no sé qué resistencia, qué valor de capacitancia, qué valor de inductancia hay adentro. Entonces puede que este voltaje no sea estable cuanto yo necesito, ¿ya? Porque obviamente de aquí depende todo. Pues si este valor empieza a bailar, como se dice vulgarmente, entonces me va a cambiar completamente me va a cambiar la representación digital de mi sensor. Así que habría que estar atentos si es que quieren hacer esto. Si quieren hacer esto, hay circuitos, hay chips que se llaman referencias de voltaje, voltaje referencia, que prácticamente son pequeños reguladores de tensión con los cuales yo genero una tensión, pero ahí sí tengo toda una circuitería que hace que esa tensión que yo genere sea estable, no cambie con la carga, se mantenga en el tiempo, no derive, no baile, en otras palabras. Entonces, si es que yo quiero, si es que yo quiero hacer esta cosa en vez de utilizar este partidor acá, entonces debería buscar un circuito que se llama un voltage reference, ¿ya? Y hay muchísimos ya hechos en el mercado, entonces yo podría utilizar ese y así, y así utilizar esta función, esta capacidad del Arduino de poder utilizar un voltaje de referencia externo. Pero bueno, nosotros, como les decía, vamos a hacer las cosas bastante simples. Vamos a dejar nuestro Arduino en el modo default. Eso quiere decir que para nosotros a, va a ser el voltaje de referencia, va a ser igual a 5 voltios. Y entonces con eso ya podemos trabajar. Ok, entonces vamos manos a la obra. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer, entonces, abran su Tinkercad y empecemos a, a hacer un circuito muy simple. Entonces, construyamos un circuito de modo que yo cojo un potenciómetro por ahí en el Arduino y le conecto el potenciómetro. Es básicamente, si no se acuerdan, hagamos una... Potenciómetro es como si yo tuviese entonces una resistencia de un cierto valor. Me parece que en el Tinkercad el valor es de 10K. Entonces, como si fuese una resistencia de 10K, pero que tiene un cursor, tiene entonces un tercer pin que se puede mover de bueno, esto no es tierra en general, es una salida. Y tiene otra salida que puede moverse en los valores. Entonces, yo puedo fijar la resistencia entre dos valores. Entonces, conectado como está aquí, si yo aquí le conecto 5 voltios, y aquí esto le conecto entonces a tierra, como está aquí especificado en el circuito. Entonces este punto, cuando yo mueva el potenciómetro, este punto va a variar entre 0 y 5 voltios. Entonces voy a tener un voltaje variable, ¿ya? Voy a hacer prácticamente el partidor que dibujé hace un ratito con una sola resistencia. No sería como si parto esa resistencia en dos. ¿Ok? Entonces cuéntenme cuando están listos ya con su circuito en el Arduino. En realidad, el potenciómetro en el Arduino, este es del dibujo de un potenciómetro de verdad. En el Arduino les sale algo diferente si buscan un potenciómetro, ¿no?
Debería salirles, no sé si están viendo ahora mi Tinkercad. Ya están todos ahí, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces ya tengo el circuito súper simple, ¿no? Yo le conecto los 5 voltios que tiene aquí el Arduino, ground, porque tiene todas esas salidas del Arduino, y el pin de la mitad al acero. Ok. Ahora, entonces, siguiente paso, ahora tenemos que programar nuestro Arduino. Entonces ahí viene la parte divertida, digamos así. Entonces ya hice el circuito y ahora sigamos adelante. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues ahora vamos a escribir el código del Arduino. Como les digo, entonces el Arduino tiene un programa en Arduino puede tener esta estructura, un programa muy simple puede tener esa estructura, donde es prácticamente una programación muy parecida al C, si ustedes ya tienen o cualquier, muy parecida al C. Entonces, la primera parte, como ustedes saben, un programa en C, lo que yo puedo hacer entonces es definir todas mis variables, lo que yo necesito para mi, em, para mi programa. Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes pueden empezar con esto. Aquí es la primera parte, definición de las variables. Como ustedes saben, yo creo que todos tienen experiencia en programación. Bueno, aquí en Arduino con la doble barra yo puedo poner entonces un comentario. Es importante que ustedes vayan poniendo comentarios porque esto es bueno para ustedes mismos, para su futuro mí mismo, ¿no? Porque en general lo que sucede es que uno escribe un programa, le funciona bien, todo está chévere. Después de 3 meses tiene que modificarse el programa porque quiere hacer otras cosas y ya no se acuerda cómo lo hizo. Entonces, lo bueno es dejarse notas para sí mismo, para su futuro, sí, mí mismo. Y entonces es bueno aunque se demore un poquito más, poner los comentarios, ¿no? Aquí también sería bueno un comentario, poner un comentario inicial, ¿no es cierto? Que no le quita, no le hace mal a nadie. Podría poner aquí entonces, qué sé yo, programa para leer un valor lógico. Puedo poner eso y entonces puedo poner mi nombre y puedo poner la fecha también en que lo hice, así tengo un poco de referencia de cómo va. Si yo quiero ser mucho más serio, puedo poner también una versión 1.0. Ya. Es muy, entonces, esto podría ser algo interesante que se puede poner en el Arduino. Entonces, como os digo, pueden poner entonces cada línea que pongan en, en jergo de programación se dice, le damos un hachazo, ¿no? Entonces le damos 2 hachazos, aquí parecen los 2 hachazos, por decirlo aquí. Entonces, estas líneas, estas líneas se van a, estas líneas solo las van a leer ustedes y cuando el programa compila, cuando el programa funciona, estos obviamente no tienen ninguna función de ejecución, pero sirven para nosotros para poder entender qué hemos hecho. Eso es un buen truco. También otra cosa que yo les sugiero, basado en años de programación, es un buen truco el de, en vez de borrar cuando estoy devagando o estoy desarrollando un programa, en vez de borrar ciertas líneas de código que yo no estoy seguro de que funcionen o tal vez ya no necesito o ya modifiqué, en vez de borrarles, les comentamos. Entonces, por ejemplo, si no quisiera que esta línea se ejecute, solo le doy 2 hachazos acá y le comento. Entonces ya no se va a ejecutar, pero puede estar ahí como referencia si yo quiero luego cambiar las cosas. Entonces, volviendo al programa, entonces la primera parte de acá, esta primera parte de aquí de mi programa, entonces es la definición de variables. Entonces, voy a utilizar 2 variables de tipo entero, una que le voy a llamar sensor pin, que es
y le voy a llamar A0. Entonces, lo que estoy haciendo prácticamente es poniendo una variable que se va a llamar A0 para, para ser más flexible. Ya les voy a decir por qué. Y luego, otra variable entera que se llama digital value, que le voy a poner inicializada igual a 0. Esto aquí, entonces, en esta primera parte yo puedo poner toda la definición de las variables globales que quiero utilizar en la programación. Luego el Arduino tiene dos funciones fundamentales, el void, el setup y el loop. El setup es la primera que sirve para hacer la configuración inicial del Arduino, que es general, entonces que esto va a funcionar desde que el Arduino enciende. Y esta función loop, en cambio, es una función que se ejecuta como si fuese un ciclo while en el C, entonces se ejecuta ininterrumpidamente y esta va a ejecutarse todo el tiempo, ¿ya? Entonces, el setup se ejecuta al inicio y esta es aquí es donde va, digamos así, la programación. Entonces, lo que hago aquí, se me olvidó poner un comentario, perdón. Lo que hago aquí, entonces, vamos a hacer inclusive, entonces, lo que hago aquí, yo puedo poner aquí un comentario, entonces, inicializo, en inglés, entonces, serial monitor. Espero haber escrito bien. Ok. Entonces, inicializo el monitor serial. Con esto le digo, entonces, debes abrir el monitor serial y aquí aquí solo me dice la velocidad con la que yo... Richard me pregunta, sí, debemos poner a 0 input. Sí, formalmente sí, pero en general como los ingresos digitales, los ingresos analógicos son todos ya de entrada, entonces no necesitas ponerle input. Puedes ponerles mucho, porque en los digitales, ahí sí tienes en los analógicos puedes ponerle o no ponerle, porque ya sabes que todos son inputs. Pero en los digitales, ahí sí tienes que especificar, porque los pines digitales del Arduino puedes configurarles como ingreso o como salida. Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Entonces acá, este analog read, aquí está lo que yo les decía, entonces luego ya en el loop. Entonces yo solo digo que mi variable digital value, mi variable entera, toma el valor de que la función analog read me devuelve cuando leo del sensor pin. Entonces aquí una buena pregunta, dice, pero ¿y para qué me hago tanto lío? Pongo sensor pin y sensor pin es igual a 0 y luego entonces, ¿por qué no pongo directamente analog read? ¿Por qué no pongo directamente acá? Perdón. ¿Por qué no pongo directamente acá? Value igual analog read a 0. Igual va a funcionar y me evito de estar aquí poniendo esta variable sensor pin y ya está. Sí, va a funcionar, pero ¿cuál es la cosa, la cuestión de esto? Que si es que en algún modo, por algún acaso yo necesito modificar este programa y quiero leer de otro canal, quiero leer de la 1, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5, entonces en todas las líneas que yo fui a buscar el valor de A0, tendría que ir a buscar en mi programa A0 y cambiarle por A1, por A2, por A3, o por A4, por A5. Que si es un programa como este de 4 líneas, no es un problema, pero imagínense si yo tengo ya un programa más complejo de muchas más líneas, tendría que estar buscando todo el código y si por ahí me olvidé en alguna línea de hacer eso, el programa no va a funcionar.
Entonces, me evito ese problema entonces, con esta directiva. Cuando yo le pongo entonces aquí la variable sensor pin igual a 0, si yo quiero cambiar este ingreso, voy a usar el canal 3, por ejemplo, entonces pongo aquí sensor pin igual a 2 y automáticamente en todas las líneas de código que yo tengo sensor pin se va a cambiar a 2 y entonces va a ser mucho, mucho más fácil, como les decía, entonces mantener mi programa y modificarlo. Luego de esto, siguiente línea, entonces acá uso una serie de funciones, es como una librería en C, ¿no? Entonces aquí uso una serie de funciones que están asociadas al monitor serial. Entonces una de ellas es print. Y entonces, yo lo que voy a hacer, entonces print es como si fuese el típico cout en el C++ o se me ocurre. Entonces, aquí pongo entre comillas lo que quiero que escriba. Entonces, aquí va a escribir digital value igual. Y luego, otra vez, entonces aquí es para que imprima algo escrito, de acá para que imprima una línea y va a imprimir el valor de digital value que ya sabemos que es la lectura del potenciómetro. Y este delay 1000 es para que entonces espere por esta cantidad de milisegundos, 1000 milisegundos, espere un segundo para volver a ejecutarse. Esto para que no nos sature el monitor serial con con un millón de lecturas, porque me parece que la velocidad con la que adquiere el ADC es más o menos, ¿no? Pues la velocidad de adquisición son 100, o sea, el clock son 100 kilohertz, entonces yo tendría 100.000 medidas por segundo, entonces, pues de todas maneras, demasiadas medidas, ¿ok? Entonces, acaso lo que me dice es que me espere un segundo y vuelve a poner un valor. Entonces, ya están ahí. Lo que tienen que hacer, entonces, es copiar este código en en el, en el Arduino. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Por qué se establece ese parámetro como 9600 en serial Beijing? Esa es la velocidad de transmisión, de comunicación porque monitor serial, en la verdad, es algo así. Entonces explico cómo es la cosa. Esto quiere decir que tú tienes, aquí está tu Arduino, ¿no? Está tu Arduino, aquí estás tú, y tú al Arduino te conectas con el computador. En realidad tú no le programas directamente, digamos así, eh, en el Arduino, sino que tú te conectas a través de un computador, ¿ok? Es tu PC. Entonces la comunicación se realiza mediante, en este caso, la famosa interfase serial que nosotros le conocemos como el USB. Esto es un sistema serial de comunicación. Entonces, quiere decir que tú en algún modo le envías información al Arduino y el Arduino también te envía información a ti. Y para eso es importante que tú setees con qué velocidad vas a pasar esa información. Entonces, este 9600 es una velocidad bastante baja, pero como es un monitor serial, entonces el Arduino le va a pasar la información con 9600 bits por segundo. Este es el número 9600 bits por segundo. Entonces, así el PC sabe que tiene que esperarse una información a ese ritmo, digamos, de transmisión. Entonces, en realidad, el monitor serial, se abre aquí en el PC, ¿ya? Entonces, esta es la forma en la que tú puedes leer
lo que pasa en el Arduino. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Sí, entendí. ¿Sí? Sí. Esto es muy normal en todos los sistemas con los que yo tengo que trabajar con tarjetas o con chips. Entonces yo obviamente les programo. Entonces el PC, lo que ustedes están haciendo ahorita es, aunque todo esté simulado ahora, pero en realidad ustedes harían que en su PC escriben el programa, transfieren el programa al Arduino, el Arduino ejecuta y la ejecución, el resultado de ejecución regresa al computador para que ustedes lo puedan visualizar o procesar o guardar o todo lo dicho anteriormente. Es el serial monitor, le puse yo, pero claro, es una comunicación serial en realidad, o sea, depende de lo que tú quieras decir. Es el famoso monitor serial, entonces te abre una pantallita ahí. ¿Cómo les fue? Entonces, ¿ya pudieron hacer eso en el Tinkercad? Entonces, para hacer eso, ustedes en el Tinkercad, como ya pusieron su Arduino acá, van donde dice código y ahí pueden entonces escribir el código directamente. En realidad, por ejemplo, aquí está un poquito, esto es no se los dije, pero podían haberlo encontrado si es que... Y ya hay un ejemplo en el Tinkercad ya que está hecho, pero no quería decírselo para que no, para escribir un poquito. Entonces aquí está, mira, el programa parecido a lo que hicimos, ¿no es cierto? Nosotros es solo que aquí no pone, por ejemplo, aquí no pone la variable que pusimos nosotros del sensor pin, pero aquí podríamos ponerle, entonces pongo un int para que sea igual a lo que dijimos en los slides. Sensor pin igual a 0, entonces punto y coma. Y aquí le voy a decir, como decía aquí como me hizo notar, me parece que era Richard. Entonces aquí puedes poner a 0 input o puedes también no ponerlo, pero eh, porque los pines de ingreso de analógicos son siempre de ingreso. Entonces acá voy a poner sensor pin y el delay hemos dicho que era 1000. ¿Ya? Ok. En realidad nosotros habíamos dicho que se llamaba Digital Value, pero bueno, dale. Entonces si yo inicio la simulación y abro entonces el monitor, aquí me está saliendo 0, pero que si yo le muevo entonces el cursor de mi potenciómetro, voy a ver entonces que se está moviendo todo, ¿cierto? Si voy acá, entonces voy al máximo valor 1023 hasta el mínimo que es 0. Entonces si le dejo algún valor, ahí me está dando un valor. Ok, entonces estoy ya leyendo en el monitor serial el equivalente a la conversión, ¿no? Supongamos, como decíamos, que yo quiero, hagamos todo, entonces veamos ¿qué me va a dejar dar? Estaba el multímetro. Entonces yo puedo también, para estar seguros, digamos así, de lo que estoy viendo, puedo leer el valor analógico de mi potenciómetro. Entonces supongamos, yo puedo poner aquí un multímetro y entonces medir el valor analógico que está entrando, voy a medir acá el valor en voltaje del potenciómetro. Entonces aquí puedo iniciar otra vez la simulación. Espérate un ratito.
que no se va a ver nada. Pongámosle por acá arriba. Esto, movamos un poco esto por acá. Ok. Entonces, aquí, entonces, como ustedes ven, entonces prácticamente yo estoy viendo el voltaje que me da el Arduino, el potenciómetro, entonces estoy en 0 voltios y me da 0 voltios. Si yo voy a ver cuánto debería ser, por ejemplo, 600 milivoltios, entonces me da 123. ¿A cuánto es 2.5 voltios? Por ejemplo, si le pongo la mitad, más o menos, me dice cuánto es y así, así. Entonces así yo puedo saber, este es el voltaje que está enviando, este es el valor en número que yo recibo en el Arduino. ¿Ok? Entonces, ahora su tarea cuando están acá, entonces es modificar este programa de modo que yo no saque el valor este, porque este en el monitor serial me dice 552 y yo, ¿qué me hago con eso? O sea, yo lo que quiero es saber el valor de voltaje, entonces quiero que se replique este valor de voltaje que estoy leyendo con el multímetro en mi monitor serial. ¿Ok? Entonces, bueno, les doy una ayuda. Voy a parar aquí la simulación. Les voy a dar una ayuda para que lo hagan rápido. Entonces, ¿cuál es el punto? Que yo quiero, entonces, que yo quiero mostrar otra vez el valor analógico. Entonces, para mostrar otra vez el valor analógico, lo que tengo que hacer es tomar el valor digital, que es lo que estoy leyendo en el Arduino, y multiplicarle por el voltaje de referencia, que yo sé que 5 voltios, dividido para 2n-1, esto me da prácticamente la resolución, ¿no es cierto? Esto es la resolución en milivoltios de mi sistema, y entonces con esto ya saco el valor analógico. Y lo que tiene que salirles es algo parecido a esto. Entonces escriban acá el valor digital, déjenlo como está, y al lado escriban el valor de voltaje analógico, sería este. ¿Ya? ¿Listos? Entonces a trabajar. Quien acaba primero me muestra qué ha hecho. ¿Quieren trabajar solos o quieren trabajar en grupos? Bueno, asumo de su silencio que son solitarios, quieren trabajar solos. Dime, Nicolás. Profesor, tuve un pequeño problema y no sé cómo solucionarlo. Cuando puse el multímetro, Ujú. cerré, digamos, el código y cuando vuelvo a abrir el código no me aparece el código que yo había puesto. Cerraste todo. No lo cerré, o sea, cambié, o sea, pasé a la interfaz donde te aparecen los accesorios, digamos, y ahora pongo de nuevo en el código y me aparece el código que había inicial, digamos. Me sigue corriendo el programa, o sea, sigue corriendo lo mismo, pero no sé por qué no me aparecen las líneas que escribí. Am, ¿Qué te aparece? ¿Te aparece algo? Déjame ver. ¿Te aparece algo así? Si ves mi pantalla, te aparece algo así? No, ¿No? ahí si pones en texto, me ¿Sí? aparece el texto, eso me aparece, pero no me aparece el otro código. Ah, ya, claro. Porque, ¿qué hizo este? Claro, como es un ejemplo del Arduino, te volvió a poner sí, eh, te volvió a poner el código original. Mm.
Claro, que aquí ese es otro para escribir, ese es el ejemplo típico para escribir, para prender el LED por un segundo. Mm. Te voy a poner te voy a poner otra vez la diapositiva del código para que le vuelvas a poner adentro. Ok, sí, Está bien, profe. ok. Profe, ¿cómo hace para que los valores aparezcan uno frente al otro? Am, básicamente tú no haces, digamos así, nada. Si tú pones serial print y le sigues todo en secuencia, déjame, estoy mostrando el código, ¿cierto? Si tú le sigues acá en secuencia, me parece que él te va a escribir en la misma línea.
Bueno, me salta de línea, pero no importa, la- no importa si no está en la misma línea. No sé si ya lo lograron. Les voy a mostrar cómo hice yo, es una de las formas de hacer, no necesariamente es la única. Entonces yo lo que hice fue eh, em, declarar otras dos funciones, otras dos variables, perdón. Una variable que le voy a llamar analog value y otra el voltaje de referencia, ¿no? Por si, como les decía, yo quisiera cambiar voltaje de referencia. Entonces, en este caso yo les declaré como float porque el voltaje analógico va a tener decimales y no en int no va a truncar los decimales. Entonces le puse, les inseré igual a 0 los otros 5 voltios y el programa sigue igualito como antes, solo que acá entonces hasta aquí estaba donde yo estaba leyendo, digamos así, mi valor analógico y mostrándolo. Aquí escribo que voy a escribir un valor analógico y aquí lo que hago, puedo poner un comentario, entonces aquí es la conversión de digital, del valor digital que está leyendo el Arduino al analógico que está que es lo que leíamos antes con nuestro multímetro, ¿no? Y después le digo que imprima ese valor. Nada más. La sintaxis es prácticamente como la del C, ¿cierto? Sensor value por vref sobre 1023, que ya 2n a la menos 1, y hago el delay. Entonces ustedes ven en el monitor en serie, entonces me escribe el valor digital y luego me escribe cuánto es el valor analógico. Profe, yo lo hice y me da cero siempre. Y tienes que mover el potenciómetro luego ya cuando están dando. Sí, ya. A ver. Si luego le mueves mira como le mueves aquí el potenciómetro, debería cambiar de valor. No, siempre me aparece 0.0. A ver, espérate, puedes, que no sé, está deshabilitado en este Zoom la posibilidad que ustedes también, no sé si puedes, te deja eh, compartir pantalla. A ver. O te dice que yo debo darte, no, creo que sí. Ya, sí, ya, ok. Ahorita puedes compartir tu pantalla si quieres. Sí, voy. Ujú. Richard está pasando una cosa que es interesante, pero ponle tu pantalla. Yo no puse el valor de referencia de ref, sino que puse una vez Ya. 5. Claro. Eso sí Ya. está. Eh, eso tienes que ponerle como estás trabajando con float, tienes que ponerle 5.00. Entiendo que es un valor Mm, float. sí. Ya. Ajá. Ya, Bien. genial. Ok. Entonces, este es un ejemplo básico en el cual yo ya puedo manejar entonces mi sistema. ¿Cuál es lo que van a hacer ahorita ustedes? ¿Qué es lo que sigue entonces? Lo que sigue es que ustedes van a terminar con el ejemplo que estábamos haciendo la clase pasada y es prácticamente construirse un pequeño sensor de temperatura con el Arduino. Entonces, ya habíamos usado nuestro TMP36. Si ustedes quieren conocerlo más profundamente, aquí está el link para que ustedes vayan a ver el datasheet. Eh, y, em, y lo que vamos a hacer entonces es construir lo que está aquí hecho, digamos así, con cables, vamos a hacer en el simulador. Entonces, y entonces,
Tú querías ponerle directamente 2 elevado a la 9. Buena pregunta. ¿Cómo se hace la potencia en el Arduino? Am, no, me parece que tienes que usar la función power. Entonces pones la potencia, power, estoy poniendo en el chat, ¿no? X y Y. Tiene que ser float. Entonces si haces de X elevado a la Y. Pruébale a ver si funciona. Entonces debe haber el power de 2,9 y ahí debería funcionar. Pruébale a ver si es que funciona. Es como les decía, lo que quiero que hagan esto es más o menos esta cuestión de acá. Entonces tenemos sensor de temperatura aquí, tiene su sensor de temperatura aquí, eh, que está en esta bolsita que va conectado mediante un algo de condicionamiento al Arduino, y entonces luego ustedes sacan en un display la temperatura. Ahora, como les decía, ¿cuál es el problema? El problema fundamental que hemos visto era que nuestro sensor de temperatura, em, si no me acuerdo mal, entonces tiene un rango desde menos 40 grados centígrados hasta 125 grados centígrados, y ese rango se traducía a, si no me recuerdo mal, en valores, ta, 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 356, 352, creo que era. en- vamos a ver. Me parece que era 175 milivoltios, no tenía eso. Em, un segundito. A ver, ¿dónde tenía eso? No me acuerdo, creo que hago más rápido en ya prepararlo en el Tinkercad. Entonces, ¿dónde está el Tinkercad? Entonces, hagamos una cosa. Ah, entonces, rápidamente habíamos dicho que este era menos 40,
Sí, eran 100 milivoltios hasta 1.75. Ya. Entonces, eran... ¿dónde estaban mis...? Entonces, hemos dicho que pues que básicamente en voltaje quiere decir que yo tenía entonces desde 0.1 voltio, 0.1 voltio hasta 1.75 voltios. Este era el rango de mi sensor. Pero lo que yo quiero entonces es que esto se convierta en algún modo en un ingreso de 0 voltios hasta 5 voltios. ¿Ya? Eso es lo que quiero, es lo que quiero lograr. Sí, perfecto. Gracias, Richard. Perfecto. Entonces estamos bien. Entonces, lo que tengo que hacer es un circuito que convierta este rango en este rango. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Supongamos a este de acá le voy a llamar, entonces, este va a ser mi ingreso X y esta va a ser mi salida Y. Entonces, voy a tener dos ecuaciones, ¿no es cierto? Que cuando X vale 0.1 voltio, entonces la salida Y va a ser 1.75 y cuando cuando X vale 1.75, Y va a valer 5 voltios. Pues voy a tener una función, digamos así, de transferencia que me dice entonces que Y, ya le puse mayúsculas, Y va a ser igual a X más B, ¿no es cierto? Entonces ustedes, como ya saben esto mucho mejor que yo, entonces pueden, con estas condiciones, con esos valores que ustedes ya tienen, poder sacar cuánto vale A y B. Para nosotros, entonces, en electrónica, una vez que sabemos cuánto vale A y B, estos valores de A y B serían, entonces, este B para mí sería un voltaje fijo de referencia, y este sería un amplificador que tendría yo con un cierto amplificador operacional, este sería el factor de amplificación. ¿Ya? Entonces, les voy a dividir en grupos para que trabajen, en grupos de 3, y entonces hagan esto. Entonces, encuentren estos parámetros A y B y luego construyen el circuito que les permita, entonces, traducir de 0 a 1.75 a 0,5 voltios. ¿Ok? Les voy a dividir en grupos, entonces, para que trabajen. Y ahí en los grupos hay en los grupos hay una funcioncita que pues, pueden llamarse que necesitan alguna necesitan ayuda, ¿no? Les voy a dividir en bastantes grupos, pero trabajen entre 2 y 3 personas. ¿Ok? ¿Listos? Ahí vamos entonces.